Un cilindro sólido uniforme de masa m y radio 2r descansa en una mesa horizontal. Se ata un cordón mediante un yugo o un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste puede girar sobre el eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco, masa m y radio r, que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa m se suspende del extremo libre del hilo. El hilo no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, ¿qué aceleración hacia abajo tendrá el bloque? Muy bien, nos dicen que un cilindro sólido uniforme de masa m y radio 2r descansa en una mesa horizontal. Se ata un cordón mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que este puede girar sobre el eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco de masa m y radio r, que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa m se suspende del extremo libre del hilo. El hilo no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Muy bien, lo que nos preguntan es que hallemos la aceleración que tiene este bloque cuando se mueve por este sistema. Lo primero que debemos hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre para todos los cuerpos. En el caso del bloque, podemos tratarlo como partícula porque solo posee traslación. La polea toca tratarla como un cuerpo rígido porque posee rotación, y el cilindro, que rota y se traslada al mismo tiempo, también lo tratamos como un cuerpo rígido. Entonces, las fuerzas que actúan sobre nuestro bloque serían el peso y una tensión que llamaremos tensión 1, que se dirige hacia arriba. Estas son las dos únicas que actúan. Luego, para la polea, entonces tendríamos la compañera del par acción-reacción T1, y además, por ser una polea no ideal, las tensiones cambian, así que la tensión que sale hacia el cilindro la llamamos T2 y es diferente a T1. Además de esto, también existe una fuerza que llamamos la fuerza del eje, puesto que como la polea no se traslada sino que solo rota, esta fuerza debería equilibrar estas dos tensiones para que esto se quede estático. Además de esto, entonces tendríamos para el cilindro, ¿qué fuerzas? Tendríamos la compañera acción-reacción de T2, tendríamos el peso del cilindro, tendríamos la fuerza normal y tendríamos la fuerza de fricción estática. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es decir en qué dirección se va a mover nuestro sistema. Yo voy a suponer que se mueve en esta dirección y esto es lo que nos va a decir cuando planteemos la segunda ley de Newton hacia dónde va a ser nuestro sentido positivo. La primera que plantearemos será para el cilindro. Como posee movimiento de rotación y traslación, primero, para la traslación tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque en esta dirección no se desplaza, y de ahí podemos despejar que la normal tiene que ser igual al peso. Lo siguiente es la sumatoria de fuerzas en X. Como dijimos, el sentido positivo según nuestro sentido de movimiento es hacia la derecha, y esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Las fuerzas que están actuando entonces en esta dirección serían T2 positivo menos la fricción estática, y eso es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y la vamos a dejar por ahí. Luego, debido a que también tiene un movimiento de rotación, tenemos que plantear que la sumatoria de momentos respecto al centro de masa es igual al momento de inercia respecto al centro de masa por su aceleración angular. Como podemos ver, este es el centro de masa de nuestro cilindro y, al igual que acá, tiene también su centro de masa. La velocidad angular que va a tener este cilindro va a ser diferente a la que va a tener la polea, así que voy a decir que la del cilindro va a tener una velocidad angular alfa 1. El sentido positivo, en este caso decimos que es el sentido de las manecillas del reloj, porque como dijimos que esto se iba a mover hacia la derecha, obligatoriamente tendría que girar en este sentido, así que ese es nuestro sentido positivo, y como podemos ver, la única fuerza que nos hace momento es la fricción, cuya magnitud sería la fuerza
por la distancia perpendicular, que ¿cuál sería? 2r. Eso debería ser igual al momento de inercia, que para un cilindro se define como un medio de la masa por el radio al cuadrado. Como nuestro radio es 2r al cuadrado por alfa 1. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Muy bien, para la polea, como solo posee rotación, tenemos la segunda ley de Newton, que dice la sumatoria de momentos del centro de masa es igual a I por alfa, y como dije, la velocidad angular va a ser diferente a la que tenía el cilindro, alfa 2. En este caso, ¿qué fuerzas me hacen momento? Tendríamos T2, de nuevo, el sentido positivo es este sentido en el que va a girar la polea para que este sistema pueda desplazarse así, y tendríamos que T2 me provoca un momento en sentido antihorario, ¿cierto? Así que es menos T2 por el brazo, que sería el radio, y este T1 me hace un momento positivo en sentido horario, que también el brazo es el radio. Eso es igual a el momento de inercia, que en este caso es un medio de la masa, es el mismo de ahora, pero ahora el radio sí es solamente R por alfa 2. Esta será nuestra ecuación 3. Y por último, para el bloque, como posee traslación pura, lo único que tenemos es que la sumatoria de fuerzas en esta dirección, que llamo Y, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del bloque, y esta masa del bloque es así, es positivo hacia abajo nuestro sentido de movimiento, y entonces tendríamos que el peso mg menos T1 debería ser igual a la masa por la aceleración del bloque. ¿Cómo se relaciona la aceleración del bloque con las aceleraciones de todos estos cuerpos en nuestro sistema? Para esto observemos esto, el bloque se va a desplazar en este sentido. Si miramos esto, que es una rotación pura, la aceleración que va a tener el bloque se va a relacionar con la aceleración angular, como cuando teníamos un círculo, y va a ser la aceleración tangencial que tenga ese círculo. De esa forma podemos decir que la aceleración del bloque se relaciona con la polea de esta manera, como es la aceleración tangencial y se define como R por alfa. El alfa para este bloque llamé alfa 2, es la aceleración angular. Además de esto, si nos vamos al cilindro, también podemos relacionarlo. En este caso no tenemos un movimiento circular, así que no lo podemos calcular con la aceleración tangencial, pero podemos ver que la aceleración que va a tener ese bloque va a ser la misma aceleración que tiene el centro de masa de ese cilindro. Y también por la teoría de rodadura, como rueda sin deslizar, la aceleración del centro de masa se define como el radio, que en este caso es 2r, por su velocidad angular, que sería alfa 1. Muy bien, sabiendo esto, vamos a reemplazar entonces en todas nuestras ecuaciones para dejar todo en términos de una sola aceleración, la aceleración del bloque, que es la que nos interesa. En la ecuación 1 podemos decir que T2 menos la fricción tiene que ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Como es la misma a la del bloque, voy a copiar únicamente A, y esa es nuestra incógnita. En nuestra ecuación 2 podemos copiar de esta manera: fricción por 2R es igual a un medio de la masa por 2R al cuadrado por alfa 1. Como podemos ver, alfa 1 lo tenemos aquí y lo podemos relacionar con la aceleración A. ¿De qué manera? Podemos decir que alfa 1 es igual a A sobre 2R, como si tuviéramos únicamente esta igualdad y pasáramos a despejar alfa 1. De la misma manera, en nuestra ecuación 3, T2 por R más T1 por R es igual a un medio de M R cuadrado por alfa 2. Y de la misma manera, si despejamos de acá como si solo tuviéramos esta igualdad, alfa 2 es igual a
sobre r. Y por último, en la ecuación de nuestro bloque la dejamos exactamente igual y solamente dejamos a b como simplemente a. Muy bien, entonces tenemos 4 ecuaciones y si contamos cuántas incógnitas tenemos, tendríamos la tensión 2, la fricción, la aceleración, de nuevo la fricción, la aceleración, de nuevo la aceleración, tendríamos también la tensión 1, la tensión 2 y en total serían 4 incógnitas para 4 ecuaciones, lo cual quiere decir que podemos resolver este sistema. Muy bien, entonces lo que nos resta es resolver nuestras ecuaciones. Como podemos ver, primero voy a despejar esta primera. Tenemos que 2r, si lo mandamos a dividir, queda con este 2r también al cuadrado y se nos cancelarían, de modo que podemos decir que la fricción estática es igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Luego, de la ecuación que tenemos arriba, la 1, podemos despejar T2 y decir que es igual a ma más la fricción, pero la fricción sabemos que es 1/2 de ma, con lo que concluimos que la tensión 2 debería ser igual a 3/2 de ma, y este es el valor de la tensión 2. Luego de la ecuación 4 también podemos despejar la tensión 1, mandamos para este lado y luego mandamos para el otro lado y decimos que es igual a mg menos ma. Y por último, en nuestra ecuación 3 también podemos notar que este r junto con estos que pasarían a dividir se cancelan con este de acá y tendríamos que menos T2 más T1 es igual a 1/2 de ma. Pero T2 y T1 ya los conocemos, así que si reemplazamos de nuevo tendríamos menos T2, que es 3/2 de ma, más T1, que es mg menos ma, debería ser igual a 1/2 de ma. Si de esta ecuación despejamos la aceleración, podemos encontrar entonces que mg es igual a 1/2 de ma, pasamos esto positivo, más ma, pasamos esto positivo, más 3/2 de ma. Si hacemos estos fraccionarios, 1/2 más 1 es 1.5, más 1.5 sería 3 ma. Cancelamos nuestras masas y así llegamos al fin a la conclusión de que la aceleración es igual a g tercios, o lo que es lo mismo, 3.267 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración que tiene el bloque y todo nuestro sistema.